El periodo comprendido entre 1930 y 1943 fue denominado como la década del 30. Esto fue dado a que en estos años la oligarquía recupera el control sobre el Estado, el cual había perdido durante los gobiernos radicales. ¿Qué pasa? Algunos deciden nombrarlo la restauración oligárquica, aunque el término restauración es bastante contradictorio, ya que la experiencia política democrática y la resistencia de sectores sociales indicaban que la restauración no fue completada. En cambio, entre otras características, el fraude electoral y la corrupción fueron características muy destacadas de esta época y fueron las que terminaron denominando esta década como la década infame. 1930 asume Uriburu e intenta imponer una organización corporativista de la sociedad, inspirado en el fascismo europeo. Luego, grupos de ideas nacionalistas a favor de Uriburu crean la organización paramilitar llamada Legión Cívica. Esta misma participó en represiones de opositores políticos, irigoyenistas, socialistas y comunistas. El nacionalismo criticó la forma de representación política y propuso tomar como modelo el corporativismo de Italia fascista. En 1931, la oligarquía va a impulsar elecciones generales para todo el país, pero igual va a utilizar prácticas fraudulentas y persecuciones hacia las oposiciones políticas para que el radicalismo no pueda ganar. Pero, a pesar de estas maniobras ilegales, mantuvieron las instituciones democráticas y se siguieron convocando elecciones regularmente. Los conservadores crean un partido con los radicales antipersonalistas y el Partido Socialista Independiente. Forman una alianza electoral conocida como Concordancia. Esta alianza ganó las elecciones, poniendo a su candidato, el general Agustín P. Justo, como presidente en febrero de 1932. Hasta 1935, el radicalismo se va a abstener a participar en las elecciones convocadas por el régimen oligárquico. Pero luego van a decidir participar y ahí es donde va a aparecer Marcelo Alvear en representación como líder de los radicales antipersonalistas. Este prefería llegar a un acuerdo con los conservadores en vez de enfrentarlos. Y eso les trajo muchas divisiones por dentro del partido constantes en la UCR, disminuyendo el caudal de votos. A fines de la década, los líderes conservadores coincidieron que la organización, el sistema político debía modificarse y ampliarse para evitar la ingobernabilidad a corto plazo. En 1938 asume Ortiz, con el objetivo de introducir reformas al régimen oligárquico. Su proyecto se basaba principalmente en el nuevo modelo de desarrollo económico de Federico Pinedo. Sin embargo, divisiones entre los líderes conservadores impidieron la conciliación del esquema político. Para 1940, Ortiz y Alvear fallecen. En 1940, Ortiz es reemplazado por Ramón S. Castillo, y acá es donde todo vuelve para atrás, porque todo el proyecto para cambiar la política no se siguió. Y además, el fraude no es que siguió tratando de frenarlo, sino que se intensificó y fue mucho peor. Cualquier tipo de reforma desde dentro quedó completamente bloqueada con el mandato de Castillo, ya que él estaba intentando restaurar los esquemas de una política conservadora tradicional. El 4 de junio de 1943, un golpe militar logra sacar a Castillo del mandato y así darle un fin a esta etapa. La crisis de 1929 alteró las bases de la economía primaria exportadora argentina, debido a que los países centrales, frente a la crisis, disminuyeron sus importaciones de materias primas y de alimentos de los países periféricos, para proteger sus propias economías. Gran Bretaña, principal importador de productos, especialmente carnes y cereales argentinos, disminuyó la importación de estos alimentos, lo cual alteró el sector primario exportador y afectó, como consecuencia, el funcionamiento de toda la economía argentina. No obstante, antes de la crisis de 1930 ya era evidente el deterioro de los términos de intercambio entre los países centrales y los periféricos, debido a que cayeron un 40% de los precios de la materia prima. Ante esta situación, los hacendados informadores presionan para que Argentina firme un contrato con Gran Bretaña donde se asegure la cuota de exportación de carnes al mercado inglés. Entonces, en 1973, Julio A. Roca y Walter Runciman, ministro del Comercio de la Corona Británica, firman un contrato llamado Roca-Runciman, donde se asegura esta cuota que pedían los asentados importadores, otras cláusulas que beneficiaban ampliamente a Gran Bretaña y a un grupo muy reducido de argentinos. El pacto también incluyó cláusulas secretas que fueron las bases de los acuerdos comerciales y financieros entre Argentina y Gran Bretaña. En estas cláusulas, Argentina se comprometía a la creación del Banco Central y la corporación de transportes. El pacto Roca-Runciman fue un intento de restablecer la relación económica entre Argentina y Gran Bretaña, pero esto no logró resolver los problemas económicos de Argentina, debido a que los países centrales disminuyeron sus importaciones de productos producidos en países latinoamericanos, el aumento de las tarifas arancelarias y el aumento del proteccionismo de estos países. Entonces, la División Internacional del Trabajo cambió. ¿Qué fue este cambio? Los países antes productores buscan industrializarse. En Argentina, la sociedad rural y la unión industrial deciden en el desarrollo industrial como solución a su problema económico. Entonces, el grupo más poderoso de capitalistas agrarios argentinos comienzan a integrar y a diversificar sus capitales, formando un nuevo grupo económico en donde se desarrollan actividades de construcción
y de actividad agraria. Todo esto fue financiado, en parte, por Francia, Alemania y Estados Unidos, por los altos niveles de ganancia. Debido a la industrialización, se desarrollan nuevas industrias vinculadas con lo textil, frigoríficos y harineros en los grandes centros urbanos, que son Buenos Aires, Rosario y Córdoba. Esto causa que disminuya el nivel de desempleo en estos centros, pero que aumente el nivel de desempleo en el interior, causando migración hacia estos centros. Todo esto crea una nueva composición de clase obrera. Durante la época de 1930, el número de argentinos viviendo fuera de sus lugares de nacimiento aumentó a un 25%. Estos migrantes rurales cambiaron la composición de las clases obreras argentinas, ya que carecían de experiencia sindical y política, a diferencia de los obreros más antiguos de origen europeo. Durante este periodo, las condiciones laborales eran muy pobres. Los empleadores tenían el poder de establecer las condiciones laborales sin ningún control externo. El Estado mostraba poco interés en hacerlas cumplir las leyes laborales, y los proyectos para mejorar las condiciones de trabajo presentados por los socialistas fueron rechazados por la mayoría de los conservadores en el Congreso. En el movimiento obrero se distinguían dos sectores: el sector apolítico, representado por la Unión Sindical Argentina y la Federación Obrera Regional Argentina, y el sector político, representado por la Confederación Obrera Argentina y la Confederación de la Unión Sindical Argentina. En 1930, la COA y la USA se unificaron para formar lo que nosotros llamamos la CGT. Respecto a las demandas de los trabajadores, los gobiernos conservadores variaron entre la represión y la indiferencia, con prácticas habituales de persecución política, deportación de obreros extranjeros, encarcelamiento y tortura. Las condiciones laborales y la protección de los derechos de los trabajadores seguían siendo un desafío durante el periodo en Argentina. Por un lado, el rol del Estado fue principalmente la corrupción, el fraude electoral y la represión política desde los conservadores. La verdad se le fue negada al pueblo por el Estado por mucho tiempo, como también una desestabilidad peligrosa en las instituciones democráticas que, con mayor razón, terminaron dejando un descontento demasiado difícil de resolver en el pueblo. Por otro lado, las políticas económicas implementadas tuvieron claramente una orientación a los sectores de clases más altas, dejando de lado a las clases más bajas. Por ejemplo, al haber elegido como modelo económico del país la exportación de materia prima, eso hizo que la Gran Depresión impactara mucho más en las complicaciones del país. En conclusión, la década infame para nosotros fue un periodo bastante importante para el país, ya que significó evolución en muchos ámbitos. Y también hoy en día se puede tomar en cuenta, ya que se podría decir que lo principal acá es tener en cuenta al pueblo, y es muy importante la opinión, que la gran mayoría de la población se encuentre satisfecho con la política del país y con el gobierno, y que para tener un país mejor la necesidad es la participación del pueblo en la política, es necesaria, y la democracia mucho más.